Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Comunidades de Grecia y de Turquía, incluso de norte de África. Es un libro que analiza sobre todo distintas parejas de autores, digo, una autora, un autor de la misma época, y hago comparaciones sobre sus actitudes con la cultura y la lengua sefaradí. Y hay una parte en el librico que a mí me parece muy interesante para el público general, y es una parte dedicada a Joja, el afamado personaje cómico en el mundo árabe, en el mundo judío, en el mundo turco, también donde se llama Nasreddin Hoja. Sí. Y estas consejas son muy cómicas, y yo creo que muchos de los sefaradim en todo el mundo conocen estas consejas y disfrutan de ellas. Dunque es un libro que habla de unas comunidades poco conocidas hasta ahora, y está escrito en inglés, en lengua inglesa, porque yo hice mi tesis en inglés. Y es esto. Creo que tuvo bastante suceso seguro. hasta ahora, y espero que tu público se puede interesar en este libro. Vamos a meter un atadillo debajo del filmo para los que están interesados en marcar este libro. Merci mucho. Seguro. Y te quería hacer dos demandas en relación al libro. La primera es: ¿de qué metiste esta estampa con tres mujeres? ¿Qué representa? Merci mucho por la demanda, porque es una cosa muy importante para mí. Yo quería ilustrar el librico con una fotografía original, y me fui al Museo Histórico Judío en Belgrado, donde se conservan muchas fotografías originales de los sefaradim de Serbia y de Bosnia también. Y la gente allí me ofreció usar esta foto, que es una foto de tres hermanas sefaradíes de fin del siglo XIX. Esta se llama Sara Piade, y estas son dos hermanas que no tienen alcuña aquí, malerosamente. La fotografía se llama Sara Piade y sus dos hermanicas. Entonces, el museo me dio licencia para utilizar esta fotografía para ilustrar mi libro, y yo regreso al museo en mi libro por este acto gentil de su parte. ¿Y tienes pensado trasladar esto al español? Yo estoy preparado para hacerlo. Tengo nivel de español para poder trasladar el libro. Lo que pasa es que siempre manca para hacerlo. Si alguien de tu público quiere ayudarme con este proyecto, yo lo haré con mucho gusto. Seguro. Ok, entonces nos podéis dejar en los comentarios de las remarcas si queréis colaborar en este traslado de esta obra tan magnífica. Y Dunque, ¿cuál más haces en lo que toca al judío español ahora de este libro?